Ya, en Melilla hemos tenido un grave problema. Y es que todavía, que uno recuerde y ya no peina ni canas, no hemos tenido un gobierno de España que se preocupe por Ceuta y Melilla. No lo hemos tenido. Hemos tenido partidos políticos en la oposición que se preocupaban mucho y después partidos políticos, esos mismos en el gobierno, que no se ocupaban nada. Y así vivimos. Vivimos en una sensación de abandono. Yo te pongo dos ejemplos que son: ¿tú crees que es normal que llevemos 17 años para construir un hospital en esta ciudad? 17 años, que se dice pronto. ¿Tú crees que es normal que en esta ciudad llevemos, pues tú eres más experto que yo en materia de inmigración, pero del 2003, 2004, cuando empezaron las grandes avalanchas reclamando una mayor presencia de los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado, y cada día tengamos menos policías y menos guardias civiles? Pues esa es la realidad, Rubén. Una ciudad que se siente abandonada, una ciudad que no puede tirar por su propio gobierno local, porque no tiene recursos económicos, entre otras cosas, para sacar a Melilla de la profunda crisis, que hace todo lo que puede, pero que no llega. Y dos partidos que han gobernado España en los últimos 30 años de manera alternativa, que sí, que cuando están en la oposición no te pueden imaginar de promesas que, mira, todas, pero que cuando llegan al gobierno, ahí está la realidad. Has hablado de eso, de los beneficios que puede traer la apertura de las fronteras nuevamente. Se debate mucho, es un debate muy vivo en este último año en la ciudad, ¿no? Las consecuencias que puede traer, los beneficios. Pero antes de abrir esa frontera, ¿qué piensas? Creo que deberían de hacerse muchas reformas, ¿no? Para evitar precisamente lo que has apuntado, ¿no? Ese índice la frontera no se puede abrir como se cerró. Nosotros necesitamos una garantía mínima. Pero antes de esa garantía mínima tenemos que salvar un escollo muy importante que ha surgido. Y es el tema del asilo. Ojo con el tema del asilo. O se soluciona el tema del asilo, es decir, que se rechacen las peticiones de asilo en 4 días, 5 máximo, o nosotros vamos a tener unos problemas muy serios. Vamos a tener aquí avalanchas de miles y miles. Mira, te voy a dar un dato también objetivo. Frontera cerrada, cal y canto, Pandemia del COVID, cerrada, cal y canto. 5.000 peticiones de asilo. ¿Por dónde han entrado estos? De los cuales 2.000 se han ido de Melilla. ¿De dónde? Pues tú imagínate, con la frontera abierta, lo que puede ser Melilla y lo que puede ser Ceuta, porque si con la frontera cerrada 5.000 han pedido, 2.000 han conseguido pasar, ¿cuántos no van a venir? Teniendo en cuenta que la pandemia del COVID ha dejado en una situación de miseria absoluta todo el norte de Marruecos, no nos olvidemos. Y la gente tiene derecho a vivir. Y yo respeto a la gente que quiere buscar una vida mejor, pero preferiría que lo buscase ordenadamente, que eso no debe ser. Así que antes de hablar de la frontera, yo creo que el señor Álvarez, mañana, cuando vaya pasado mañana, cuando vaya a Marruecos, lo primero que debe poner encima de la mesa es: esto hay que pararlo, y no hay que consultarlo con el ministro de Exteriores de Marruecos. Es una decisión del gobierno de España. Te pido asilo y te respondo y te rechazo, no te admito a tramitar, te rechazo en 5 días. Si no, ahora, si quieres, a partir de ahí empezamos a hablar de la frontera. Pero yo creo que la primera condición, que eso no se está hablando en la ciudad, porque a lo mejor no interesa que se hable, pero lo primero es solucionar el tema de asilo. Ahora, a partir de ahí, ¿qué frontera hay que abrir? Hay que abrir una frontera de un país europeo con un país aliado a la Unión Europea. Es decir, una frontera donde el que entre salga. Yo no tengo ningún inconveniente en que entren aquí trabajadores, en que entren turistas, en que entren consumidores, pero que salgan. Una frontera que permita los flujos comerciales, que tiene que permitirlo, porque en todos los... Yo he vivido en Argentina y me acuerdo de la triple frontera, Brasil, Paraguay, Argentina. Eso era un nicho de dinero que permita los flujos comerciales y, sobre todo, que combata la inmigración. No que sea la moneda de cambio para pedir dinero a Europa, la inmigración, sino que de verdad combata la inmigración. Que no pase lo que pasó en Melilla hace un mes, que veíamos colas kilométricas de 3, 4, 5 kilómetros y Marruecos decía que no las veía. ¿Cómo hace serio? Se habla sobre eso, sobre esa
espiral de chantaje económico a cambio de control de flujos migratorios. Se habla, no, aquí en Melilla se sabe que si llegan los inmigrantes masivamente, si llegan 2, 3, 4 aislados, no, pero si llegan 2.000, 3.000, que tú has publicado además imágenes tremendas, que estamos hablando de colas de kilómetros, kilométricas, que no van andando 5 minutos, que van andando hasta llegar a la valla 2 horas, 2 horas y media. Cada vez que se produce eso, es que Marruecos va a pedir algo, o va a protestar por algo. Entonces, eso hay que cerrarlo. Sí, porque se sabe que hay una dejadez de funciones, por entenderlo de alguna forma. Ellos dicen que no lo detectan, y cuando lo detectan dicen que es que ya no lo han podido repeler. Y después hay otras cosas, vamos a ver. Mira, voy a admitir que Marruecos no los detecta. Venga, de acuerdo. No, perdón, que no los pueda repeler porque son muchos. Pero lo que no admito es que los detecten y se caguen. Y lo que no admito es que los detecten con garfios, con armas contra los guardias civiles y contra los policías y se las permitan llevar. Porque en Ceuta el 17 de mayo de 2021 abrieron la verja, ¿verdad? Vimos imágenes, todo, cada vez. Vale, pero ahí no hubo violencia. Pero ¿cuál es la diferencia? ¿Qué es más grave, abrir la verja o permitir que un tío vaya con un arma a tratar de matar a un guardia civil? Porque van a tratar de matar a un guardia civil. Porque si fuese verdad que la utilizan para engancharse, cuando han saltado las dejarían enganchadas, ¿no? Pero no las dejan enganchadas, siguen con ellas. Entonces, ¿cuál es el objetivo posterior de engancharse con el garfio? Atacar a la Guardia Civil. Bueno, atacar al que defiende la frontera, que a mi juicio debería ser el ejército. El artículo 8 de la Constitución posibilita el uso del ejército para la defensa de la frontera, ¿no? De la integridad territorial del país. Los gobiernos socialistas lo han puesto ya. Pedro Sánchez puso el ejército en Ceuta el 19 de mayo del 21. Zapatero puso el ejército. Yo no sé, Sánchez, cuál es que como el cambalache ese Podemos, el PSOE, no lo entiende nadie, pues no sé cuál es la razón por la que no despliega el ejército aquí. Aparte, nuestros militares están lo suficientemente preparados, ¿eh? Eso te iba a preguntar, hay mucha presencia militar se ha reducido mucho en Melilla y como medio de comunicación, ¿recogéis algún tipo de impresión de ellos en cuanto a protección fronteriza? Ellos... Sí, los militares se pronuncian, no en público, sí en privado. Bueno, los generales, por ejemplo, yo entrevisté hace poquito, hace un mes, al que ha sido uno de los grandes comandantes generales en la historia de Melilla, que ha sido Díaz de Villegas, que estuvo aquí hace 8 o 10 años de comandante general, fue el que hizo la modernización del ejército, la transformación, que se empezaron a reducir unidades, pero se metieron materiales que podían sustituir. Y él me decía, y además con claridad, en Melilla no hay militares suficientes para repeler una agresión de Marruecos, que no creo que se produzca. No creo que Marruecos puede presionar, chantajear, apretar. Llegar a ese extremo no creo que llegue, sabiendo sobre todo... Sí, claro, si llega a ese extremo pierde la capacidad de chantaje. Pierde el negocio. En el momento que tú declaras una guerra ya no hay negocio. Mientras tú estires la cuerda, vas jugando. Porque se lo permiten, claro. Otro debate al hilo del ejército que se está abriendo y que yo creo que... tú sabes que Melilla no está dentro del paraguas de protección de la Alianza Atlántica. Efectivamente. Vox llevó hace poco y el Partido Popular llevaron una proposición no de ley al Congreso de Diputados, fue rechazada por la mayoría socialista y todos sus aliados. Y esa es otra cosa que hay que negociar. ¿Por qué no se entra España en la OTAN? Porque Marruecos no deja. El rey, ¿por qué no viene a Melilla? Porque Marruecos no quiere. El rey, cuando hizo la visita que hizo por toda España durante la pandemia, cuando nos dieron la primera nueva normalidad falsa, que después vino la ruina que vino, iba a venir a Melilla. No sé si te acordarás que hubo una carta y hubo problemas entre el gobierno de España que lo frenó. ¿Por qué no viene el rey a Melilla? ¿Por qué? Sí, porque aquí sería bien recibido, ¿no? Aquí, que se lo pregunten a su padre cómo lo recibieron. No lo entiendo. La inmigración ilegal, la presión migratoria sobre la ciudad autónoma, desde lo que ocurrió en Ceuta, has hablado de ello. ¿La ciudadanía es consciente de lo que sucede, del nivel de...? Es muy consciente desde hace muchos años. Desde hace muchos años que estamos merced a lo que quiera Marruecos. Esto es como un grifo de agua. Cuando Marruecos quiere soltar agua en el grifo, entonces entran esas cegueras
rarísimas que le entra a la Gendarmería Real y no ven las colas. Cuando ellos no quieren, aquí no entra nadie, ¿eh? Aquí no entra nadie. Y, bueno, vimos 2 episodios, uno de 1800, otro de 400, no, perdón, uno de 800 y otro de 400, y los 2 días después, ¿qué pasó? No entró ni uno. Marruecos tiene una capacidad de persuasión tremenda, ¿eh? No, esa es la capacidad de persuasión, no. Sí, sí. A lo que te crió y se acabó. Y autobuses para el Sáhara. Así lo arregla. Pero cuando le conviene moverlo, pues lo mueve. ¿Qué se sabe de los que quedaban al otro lado? ¿Ya Marruecos ha Ahora mismo, ¿ha tenido algún Marruecos gesto? ahora mismo no los deja ni acercarse al Burgos. Ahora mismo, en plena negociación con España, no los deja ni acercarse al Burgos. Pero claro, vamos a ver, nosotros tenemos un tratado de buena vecindad del 91 que se aplicó en el 94. Efectivamente. Desde el 94, cada vez que aquí en Marruecos han entrado, y el tema de los menores. Aquí hemos llegado a tener 1000 menores. Y fíjate tú qué casualidad, que con la frontera cerrada, con la pandemia de COVID, pasamos a tener 100 menores. ¿Esos menores dónde están? Yo no digo que habrá un porcentaje de ellos, no sé, un 30 o un 20 que hayan cumplido ya, que sean mayores de edad y estén por aquí o se hayan ido a la península. Pero y el resto han vuelto a su casa, ¿no? Nos han contado algunos ciudadanos que la presencia de los menores resultaba altamente conflictiva, que a las autoridades locales les traía de cabeza. A los menores no había quien los tocara y hacían lo que les daba la gana. Aquí ha llegado a haber pánico, ¿eh? Pánico en las calles, ¿eh? Con el tema de los menores. La gente veía a los menas y se iba a la acera enfrente, ¿eh? Que yo no digo que todos sean delincuentes, pero que el estigma sí que se puso, ¿eh? También hay chicos de estos que de verdad merecen la pena, el afán de superación y lo que han conseguido. Por ejemplo, en la escuela de hostelería salen como camareros. Hay algunos que hay un porcentaje de ellos que hay que reconocer que de verdad han venido aquí a buscarse la vida, a tener un futuro. Pero teníamos todas las noches ahí en el puerto, y hay un espectáculo allí de 300, 400 menores intentando entrar como polizones, ¿eh? Noche sí y noche también. Sí, para marchar a la bueno, ¿y cuánto ha muerto? ¿Eh? ¿Cuánto ha muerto? Cayéndose del barco, asfixiado. Sí, claro. Y ahora no hay. Ahora, si hay 100, creo que estoy siendo generoso, ¿eh? Que a lo mejor es esta la capacidad de absorción que tiene Melilla de menores, no acompañados, lo que tenemos hoy. Que yo no estoy, o sea, que no se trata de cerrarle las puertas y de no permitirle que tengan una vida mejor, pero a lo mejor Melilla, la capacidad que tiene de absorción de menores es esta. Lo que no puede ser es que miles de menores, antaño, antes de la pandemia, buscaran una vida mejor en España o en Europa y España no los dejara aquí a todos. Porque la solidaridad con el resto de las comunidades autónomas, olvídate, nada. Aquí nadie quiere coger menores, ¿eh? Cuando eso es un problema de Estado, no un problema de una ciudad. Efectivamente. Pues nada, Alberto, nos has dejado muchos puntos claros. Si te ha servido de algo, me agradezco tu franqueza y nada, muy agradecido. Y nada, yo te agradezco que tal y que sigas por ese camino, que hay que contar la verdad de lo que pasa con la inmigración, que detrás de la inmigración no es toda humanidad, ¿eh? No es toda humanidad. De estos que tú ves allí, estos que vienen aquí a Melilla, ni tienen 75 años, ni son mujeres, ni no tienen un duro. Porque los primeros que se fueron en el último salto con asilo, se fueron en avión a Madrid pagando 500 euros, ¿eh? ¿Tú crees que un 500 euros un inmigrante que viene a lo mejor, que te digo yo, de Senegal, donde 500 euros es el sueldo de un año, ¿de dónde lo saca los 500 euros? Sí, que tienen una capa, que se palpa que tienen una capacidad económica fuerte. Son la gente potente, los hijos de la gente potente. Yo no digo que haya algunos que los pobres que no tengan nada, pero un porcentaje elevadísimo son gente pudiente y agresiva. Han tenido lugar ya algunos desplazamientos, entonces entiendo. Claro, ya se fueron los primeros 5, yo ya le perdí la cuenta, pero cuando ya me enteré de los 5 ya ni me preocupé. De hecho, piensa, tú llevas en Melilla 3 días. ¿Has visto muchos?
Sí, Ten en sí. cuenta que había 800 y pico que entraron y después 400. Cuando están 1200, se ven en cualquier esquina de la ciudad. ¿Tú has visto mucho? ¿A que no? A Marruecos no han vuelto, ¿eh? No, A Marruecos no han vuelto. la devolución Imagínate en caliente no cuánto- se aplicó en ese momento. ¿Cuántos se han ido con ese tema del asilo? Que de hecho ya te llamaré esta semana, la semana que viene, para que hablemos en el cerrado. Porque o esto se arregla antes de abrir la frontera, o cuidado, cuidado la invasión, y sobre todo allí en Andalucía, cuidado la invasión, porque cuando le den cuando tenga el documento, la petición, y pueda viajar, cuando venga el rechazo, vete a buscarlo a los palacios, o vete a buscarlo a Andújar, o vete a buscarlo a Salobreña. ¿Vas a encontrar? Sí, se crean paraderos desconocidos. Y además el gobierno andaluz, que pues, un poco soso, no se va a querer meter lío con eso. Y esa gente tiene que comer, y si no hay comida se busca. Ya sabemos cómo se busca. Todo el mundo sabe cómo se busca. Pues muy bien, Rubén, gracias Nada, por lo tu dicho. invitación. Muchas gracias. Un placer.